Te tengo muy buenas noticias. Wow, de verdad te tengo muy buenas noticias. Gracias al Señor. A mí me gustan mucho las buenas noticias. No sé a ti, pero me imagino que sí te gustan las buenas noticias. Yo quiero irme directamente a la palabra que viene en Segunda de Crónicas, capítulo 33. Segunda de Crónicas, capítulo 33. ¿Para quién es este video? Realmente este video es para todos. Para niños, adolescentes, jóvenes, mujeres, hombres, señoritas, solteros, casados. Y si tú eres una persona que estás consciente que has estado pecando, que has hecho mal ante los ojos de Dios, que has hecho mal ante los ojos de la sociedad, si has sido un asesino, si has sido un mentiroso, si has sido un fornicario, si has sido un adúltero, si has sido alguien que no ha respetado a su padre y a su madre, alguien que no ha respetado la autoridad, alguien que ha traicionado, si has sido un rebelde, si has sido una escoria de la sociedad, si has sido alguien que ha faltado inmoralmente a los suyos, a su cónyuge, a su esposo, a su esposa, etc. Lo que sea que hayas hecho que va en contra de los mandamientos del Dios Todopoderoso, de las Sagradas Escrituras, este video es para ti. Te tengo muy buenas noticias. Este video es para ti. Entonces vamos a ir al libro de Crónicas, capítulo 33, versículo 1 en adelante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, poniéndonos siempre en las manos tuyas, Padre Omnipotente. Vamos a leer tu bendita palabra. Son tus tesoros escondidos, Señor, los cuales tú nos los revelas, para que seamos libres, para que seamos bendecidos, Señor, por ti. Señor, danos tu Espíritu Santo sin medida, y con él todas las cosas buenas, Señor, para poder ser guiados, Señor, a la lámpara que es tu palabra, a la luz que es tu palabra, Dios mío, aquí en esta vida y por la eternidad. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículo 1 en adelante, dice de la siguiente manera: Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. Pero sus hechos fueron malos a los ojos del Señor, pues practicó las mismas infamias de las naciones que el Señor había arrojado de la presencia de los israelitas. Reconstruyó los santuarios en lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Levantó altares a las representaciones de Baal e hizo imágenes de acera. Además adoró y rindió culto a todos los astros del cielo. Espíritu Santo, bienvenido, Padre Omnipotente. Y construyó altares en el templo a Sayadalamandúya Basetara. Gracias por tu presencia, por tu hermosa presencia, Espíritu Santo. Versículo 4. Y construyó altares en el templo del Señor, acerca del cual el Señor había dicho que sería para siempre la residencia de su nombre en Jerusalén. Levantó otros altares en los 2 atrios del templo del Señor y los dedicó a todos los astros del cielo. Además hizo quemar a sus hijos en sacrificio en el valle de Ben-Himón. Practicó la invocación de los espíritus, la adivinación y la magia, y estableció el espiritismo y la hechicería. Tan malos fueron sus hechos a los ojos del Señor, que acabó por provocar su indignación. También colocó la imagen del ídolo que había hecho en el templo de Dios, acerca del cual Dios había dicho a David y a su hijo Salomón: este templo en Jerusalén, que he escogido entre todas las tribus de Israel, será para siempre la residencia de mi nombre.
No volveré a desalojar a los israelitas de la tierra donde establecí a sus antepasados, con tal de que cumplan y practiquen todo lo que les he ordenado y todas las enseñanzas, leyes y decretos que les he dado por medio de Moisés. Pero Manasés hizo que Judá y los habitantes de Jerusalén siguieran por el mal camino y que actuaran con más perversidad que las naciones que el Señor había aniquilado ante los israelitas. El Señor habló a Manasés y a su pueblo, pero no le hicieron caso. Por eso el Señor trajo contra ellos a los jefes del ejército del rey de Asiria, quienes apresaron con ganchos a Manasés, con grillos, con cadenas. Lo sujetaron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. Pero cuando se halló en aflicción, Manasés invocó al Señor su Dios y se humilló profundamente ante el Dios de sus antepasados. Y cuando oró, Dios lo atendió, escuchó sus súplicas e hizo que volviera a Jerusalén a hacerse cargo de su reino. Entonces comprendió Manasés que el Señor es Dios. Después de esto, Manasés le construyó a la ciudad de David, al oeste de Gihón, una muralla exterior que pasaba por el arroyo y llegaba a la puerta de los pescados, pero para luego rodear a Ofel, la hizo de mucha altura. También puso comandantes militares en todas las ciudades fortificadas de Judá. Además quitó del templo del Señor los dioses extranjeros y el ídolo, así como todos los altares paganos que había construido en el monte del templo y en Jerusalén, y los arrojó fuera de la ciudad. Después reparó el altar del Señor, ofreció en él sacrificio de reconciliación y de acción de gracias, y ordenó a Judá que diera culto a Jehová, al Señor Dios Todopoderoso, Dios de Israel. Sin embargo, el pueblo seguía ofreciendo sacrificios en los altares paganos, aunque los dedicaba al Señor su Dios. El resto de la historia de Manasés y su oración a Dios y las declaraciones que los profetas le hicieron en nombre del Señor, Dios de Israel, están en las crónicas de los reyes de Israel. Su oración y la respuesta que recibió, todo lo relativo a su pecado e infidelidad y a los sitios donde construyó santuarios en lugares altos y donde puso las imágenes de acera y los ídolos antes de humillarse ante Dios, están escritos en la historia de sus profetas. Cuando murió, lo enterraron en el jardín de su palacio. Después reinó en su lugar su hijo Amón. Esta historia, por eso te digo, te tengo muy buenas noticias. Yo había leído esta historia de Manasés tiempo atrás en el libro de los Reyes, pero en el libro de Crónicas viene más extenso la historia del rey Manasés. Dicho sea de paso, voy a abrir un paréntesis. La nación de Israel se dividió en dos reinos, en el reino del norte y en el reino del sur. ¿Por qué razón? Resulta que el hijo del rey Salomón le quiso poner una carga muy pesada al pueblo de Israel cuando subió al reinado. Entonces los ancianos del pueblo le dijeron al rey hijo de Salomón, le dijeron: mira, sé sabio. Si tu padre, tú les puso una carga muy fuerte al pueblo, tú pónsela más liviana para que el pueblo esté contento contigo y te sirvan y estén contigo de corazón. Mas sin embargo se fue a los jóvenes a oír el consejo y los jóvenes le dijeron: no le hagas caso a los viejitos anticuados que ellos ya pasaron de moda. Oye nuestro consejo, ponle más carga, porque si tu padre se hizo multimillonario con esas cargas que le puso, pues tú imagínate para que tenga riquezas. Entonces él le quiso poner esos impuestos, esas cargas, y se dividió el reino. Se fueron 10 tribus para un reino y 2 tribus para otro, y se dividieron, y de ahí vino un desastre terrible a toda la nación por causa de oír el consejo de los jóvenes en vez del consejo de los ancianos. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy en día? Está saliendo a nivel internacional que ya la vejez es una enfermedad. Le están llamando enfermedad, o sea, a denigrar
¿sí?, a los ancianos, a los abuelos, a los viejos, a los de las canas, a que le tengas un terror. ¿Me entiende? Cuando la palabra de Dios dice que es la experiencia, que es la sabiduría. Sí, la mayoría, no todos, porque hay unos que llegan a la vejez simples todavía, que nunca quisieron del Señor y tontos y con cosas estúpidas. Pero a la mayoría de los ancianos llega con sabiduría a la vejez. Muchos se rindieron a Dios, muchos vieron las experiencias de las vidas y aconsejan a sus hijos, a sus nietos, para que no pasen por lo que ellos pasaron, porque se dan cuenta que Dios está en todo, no solamente en el pueblo cristiano ni evangélico. Dios está en todo lugar y Él tiene leyes en la vida. Entonces tú violas esas leyes, tú tienes consecuencias. Tú haces esas cosas malas o esas cosas buenas y te vienen consecuencias. Entonces la vejez tiene experiencia, tiene sabiduría, ya vivió. Oh, es lindo cuando uno tiene amigos, personas sabias y que ya son grandes. ¿Me entiendes? Los consejeros. Es más, hasta el Altísimo Jehová Dios de los ejércitos dice que está rodeado de 24 tronos con 24 ancianos con coronas. Una corte celestial. ¿Por qué están esos 24 ancianos alrededor? También en el libro de los profetas, en el libro de las crónicas, también en este libro de las crónicas, menciona de una asamblea que hizo Jehová para ver cómo hacía caer al rey Acab, en lo que había profetizado el profeta Elías y que muriera. Entonces convocó a todo el ejército. Jehová Dios, y tomó consejo de uno, tomó consejo de otro. Tiene 24 ancianos. El Altísimo Dios, o sea, consejería, sabiduría, tremendo. Y hoy en día se le está diciendo que es una enfermedad la vejez. Y presidentes y cosas como muchos o algunos de Centroamérica, etcétera, están tomando eso muy de a pecho y lo están metiendo a sus naciones. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Cuando todo esto de los reyes, que unos se levantaron idólatras, quisieron caer a Israel, etcétera, la división que hubo cuando debían de ser un solo pueblo, las 12 tribus, sí, que salieron de Egipto, que Dios los libertó, que los introdujo a la tierra de leche y miel. No hubo una división terrible, todo por oír el consejo de los jóvenes. Yo no niego que hoy en la actualidad, por el Espíritu de Dios, desde que el Espíritu Santo fue derramado, sí, en el aposento alto y todo, como cuando Dios levantó a Timoteo a Tito. Timoteo se dice, Josefo, dicen los estudiosos o historiadores, que era un joven de 17 a 25 años y lidiaba una congregación de 25,000 personas. Entonces en esas 25,000 personas había matrimonios, había casados, había niños, había ancianas, y él era pastor y consejero de todos ellos, aunque él era soltero. ¿Cómo podía aconsejar matrimonios cuando él no era casado? ¿Cómo podía aconsejar a una anciana? ¿Cómo podía dar órdenes para que hubiera orden entre las viudas cuando él ni siquiera era casado, ni siquiera era grande, ni siquiera era anciano? ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. Sí, pero no por ello de que exista la revelación entre los jóvenes y mucho joven sabio y prudente. Por eso vamos a menospreciar las canas, vamos a menospreciar y arrumbar a ese abuelo ahí que nadie habla con él. Oye, te estás perdiendo grande bendición. Te estás perdiendo grande bendición. Doy gracias a Dios que el tiempo que tuve a mi madre y a mi padre, a Dios la gloria le doy, y gracias a Dios que los absorbí todos sus consejos. ¿Sí? Platicaba con ellos, fui amigo de ellos y ellos fueron mis amigos. Gracias a Dios, y el tiempo que Dios me trajo y que estoy aquí en República Dominicana, no dejaba de hacer videollamadas con mi padre y orar juntos, y hablábamos en lenguas los dos juntos y reíamos y hablábamos. ¿Sí? Todo, aprovechar el momento. Pero si tú tienes ahí a ese anciano en tu casa y tú lo estás arrumbando, no quieres hablar con él, ni platicas, y solamente andas con tu coro, como dicen aquí, con tu chercha, con tu festejo, con tu fiesta, con tus amigos, con los jóvenes, etcétera, ¿sí?
Y que ten cuidado por este ejemplo que viene en la palabra del Señor. Y lo terrible es que la mayoría ya de ministerios en las iglesias, ves puros jóvenes. ¡Qué bueno! Adelante, hay que empujar a la juventud a servir al Señor, pero desafortunadamente muchos de esos jóvenes que están ministrando ni siquiera conocen al Dios que están ministrando. Desafortunadamente muchos de los jóvenes que están ministrando ahí ni siquiera Dios los ha llamado a un pacto con Él. Desafortunadamente muchos de los jóvenes que están ministrando ahí ni siquiera Dios los conoce a ellos en la intimidad de la oración, de la vigilia, del ayuno, de la entrega, del quebrantamiento. No, ministran porque tienen habilidades, tienen posibilidades económicas, saben tocar instrumentos, saben cantar, saben armar, o son hijos de ministros, de pastores, y pues tienen, tú sabes, las conexiones, etcétera, las entradas libres y todos los privilegios, y por eso se ve cada caso. Por eso se está viendo fuego extraño en muchos lugares quemando en los altares. Fuego extraño. Y las consecuencias se están viendo. Las consecuencias se están viendo, y creo que tú, ¿qué más te puedo decir? Que te has dado cuenta de muchas cosas que están pasando. Tremendamente. Cierro paréntesis. Abrí este paréntesis para hablar de esto. Cierro paréntesis. Entonces la historia de Manasés fue uno de los reyes que se levantaron allá por Judá. Entonces, hijo de Ezequías había hecho cosas muy agradables al Señor. Yo te hablé del video pasado de Ezequías. De Manasés, en este video su hijo se levanta, reina como 55 años, que viene aquí en la historia, y hace, pero ya te diste cuenta lo que leímos. Levantó espiritismo, sacrificó a sus hijos en el fuego, en holocausto, hizo abominaciones, hizo pecar a la nación, levantó ídolos, hizo de todo, terriblemente. Entonces Dios le empezó a avisar. Y Dios le empezó a llamar a través de sus profetas. No quiso entender. Entonces levantó allá por los reinos de Babilonia y lo llevan cautivo. Pero lo que aquí me impacta de la historia aquí de Manasés, no tanto él, sino el Dios de la Biblia, que dice que clamó al Dios de sus antepasados, al Dios de su padre Abraham, Isaac y Jacob, que clamó al Dios de la Biblia, al Dios verdadero, a Jehová Dios de los ejércitos, y que nosotros ahora tenemos un nombre que nos ha dado, el nombre de su único Hijo llamado Jesús, en el cual podemos ser salvos, en el cual podemos ser levantados, en el cual podemos ser rescatados de cualquier situación, restaurados y librados. Él, tan perverso rey, dice que clamó y Dios tuvo misericordia de él y lo hizo regresar nuevamente a Jerusalén y terminó su reino. Pero no quedó ahí. El hombre hizo actos de agradecimiento, empezó a tumbar altares que había levantado, empezó a proclamar por el reino, les dijo: busquen a Jehová, clamen a Jehová, busquemos al Dios de nuestros padres. Pero desafortunadamente, como ya estaban tan impregnados de la maldad, el pueblo dice que el pueblo se reía de lo que el rey decía. Muchas veces, ¿cuántas veces tal vez te ha pasado que tú ya encuentras a Dios, ya tienes el encuentro con Jesús, pero se ríen tus familiares de ti? ¿Por qué? Porque llevaste una vida tan pecaminosa, llevaste una vida tan llena de maldad, le hiciste tanta infidelidad a tu esposa que ya ahora ya no te cree. Ya no te cree y quiero decirte, no te enojes. Es mejor humillarte al Señor y Dios los sane a ellos. Y que Dios demuestre que realmente has tenido el encuentro con Dios. ¿Sí? Porque en realidad has hecho tantas cosas. Y Dios nos perdone cuando hemos hecho todo ello. Entonces se reía el pueblo del rey Manasés. Se reía de él y no le creían. Y se burlaban, pero Manasés empezó a tumbar, hizo todo lo posible y murió.
Nosotros somos nada sin el Señor. Nosotros, esta es la buena noticia, que en el lugar donde te encuentres, ahora mismo, sea en tu casa, sea en la cárcel, sea en el hospital, vayas viendo este video en tu automóvil, vayas a un lugar, sea donde sea que estés viendo este video, no es casualidad. Dios conoce tu vida. Y tú bien sabes, tú no te puedes engañar, ni podemos engañar al Altísimo. Cada quien de nosotros sabemos nuestros hechos y nuestros actos. Realmente es rara la persona que no conoce los mandamientos de Dios. Es rara la persona que no sabe de Jesús el Señor, del sacrificio tan grande que costó esa sangre inocente del unigénito Hijo de Dios, que dejó su trono, vino a morir, Dios lo resucita y ahora está sentado a la diestra del Padre, pero Él desea en su Espíritu Santo vivir y morar en nuestros corazones. Es cuestión de tan solo una palabra, es cuestión de tan solo un clamor, es cuestión de tan solo una humillación. El Rey se humilló. En esa situación, ¿cuántas veces? Yo no sé si tú te encuentras entre la espada y la pared. Yo no sé si tú te encuentras en una situación rodeado de tinieblas. Yo no sé si tú te encuentras en lo que te encuentres. Es cuestión que tú reconozcas que necesitas la ayuda del Altísimo, del Todopoderoso, y que ahora ya sabemos el nombre que nos ha dado su único Hijo en el que podamos ser salvos. Su nombre es Jesús. Es cuestión que tú clames y digas: Jesús, perdóname. Jesús, sálvame. Jesús, ayúdame. Jesús, te necesito. Padre omnipotente, es cuestión donde tú te encuentres. Platicaba un hermano de un testimonio de por estas tierras. Dice que él le hicieron muchas cosas de niño por herencia, que traía hechicerías y cosas de esa, y cuando le estaban haciendo esos ritos, dice que él no quería eso. Él no tenía conocimiento, pero en su falta de conocimiento y de niño que era, como de 7, 9 años, dice que él clamó y le dijo: Dios del cielo, sálvame, ayúdame. Y dice que al instante un rayo de luz descendió desde aquella noche, de ese cielo oscuro, de esa noche tenebrosa. Y dice que descendieron 2 ángeles, que cada pluma de sus alas era una espada. Fíjate, yo no sé qué rango será. Dios tiene seres celestiales y seres, mira, si hasta la fecha, en el 2021, acaban de descubrir animales que no se habían descubierto sobre la faz de la tierra. Todavía hasta la fecha siguen apareciendo animales nuevos, que todavía, plantas nuevas que no se habían descubierto, metales nuevos que no se conocían aquí en la tierra hasta la fecha. Ahora imagínate las cosas celestiales, el universo que es tan grande, la ciudad celestial, cuántos seres Dios tiene. Oh, va a ser algo tremendísimo cuando estemos en la gloria con nuestro Padre Celestial. Dice que descendieron esos 2 seres llenos de luz, con unas alas hermosas, tremendo, cubiertos de una armadura poderosa y unas espadas con fuego, con poder. Y dice que sus alas eran de guerra. Sus alas, cada pluma era una espada de fuego. Tremendos seres. Dice que debatieron aquel asunto que había ahí, lo despedazaron a todo, el área espiritual y física, y ese niño fue libre, y ese niño fue para el Señor, y ahora es un predicador tremendo. Clama ahí en esa situación donde tú te encuentres y dile: perdóname, Señor. Esta es la buena noticia, que Dios envió a su único Hijo Jesús a morir por nosotros, en el que podamos ser salvos y podamos clamar y decir: perdóname, Señor, cámbiame de vida, sácame de esta vida y dame vida nueva del Padre. Dame una vida nueva, Señor. Dame una realidad nueva, dame una realidad mejor, Dios mío, en todas mis áreas, Padre.
Oh Padre, sácame de este pozo cenagoso, sácame de esta enfermedad, sácame de esta situación, de esta desesperación. Sácanos, Señor, sácanos, Dios mío. Yo he sido testigo en videos o en situaciones donde yo me vi muy enfermo, yo casi a gritos pegando, a gritos clamando misericordia y diciendo: Señor, sálvame, sáname, ayúdame. Y la liberación ha venido, la ayuda ha venido, porque el cielo no se hace esperar. Si con este hombre Manasés, si con este rey perverso Manasés, oh Sheandaraba, Dios tuvo misericordia. Ahora tal vez tú no has cometido todas esas abominaciones de este hombre, Tal vez yo no sé cuál sea tu pecado, tu situación, pero no creo que sea del grado de este hombre, de Manasés. Mas sin embargo, si Dios tuvo misericordia de este hombre, lo tiene de ti, lo tiene de mí, sea lo que sea. Clamar a Dios misericordia. La liberación viene de parte de Él y toda la gloria al Señor. Realmente pedirle: Señor, mira lo que dice este versículo. Dice este versículo, aleluya, fíjate: Dios está dispuesto a perdonar a quien se humilla, aquí escribí, y reconoce su pecado y error, y le reconoce a Él y se arrepiente, y por consecuencia ser agradecido y tumbar, quitar todo cuanto no agrada a Dios en nuestras vidas y en las cosas que tenemos en nuestras propiedades, que vienen siendo anatemas internos de pecados omisos, como envidia, celos, inmoralidades, malos pensamientos, etcétera. Sí, pleitos, etcétera, y los externos como símbolos. Y ahorita voy a hablar de eso, pero quiero leerte este versículo que dice en Jeremías 32:40. Dice: y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Fíjate hasta dónde tiene que hacer Dios realmente. Si yo voy a ser salvo, si tú vas a ser salvo, es por la misericordia del Señor. En otra parte de la Biblia, el Señor Jesús dijo: nadie viene a mí si mi Padre primero no lo trae a mí. O sea, el papá de Jesús tiene que buscarnos a nosotros para llevarnos a los pies de su Hijo Jesús. Y yo sé firmemente que si estás viendo este video es porque el papá de Jesús ya te está buscando. No resistas a ese llamado. Tú tienes libre albedrío. Tú decides si le entregas la vida a Dios hoy o dejas pasar esta invitación. Pero quiero decirte que tú no tienes seguro si mañana vivirás. ¿A dónde pasarás la eternidad? El Señor marcó una eternidad perdida y de sufrimiento y de lago de fuego a todo el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida, según Apocalipsis. Mas sin embargo, habló de una ciudad celestial, de contemplar el rostro de Dios y servirle para siempre a todo aquel que entregue su vida a Jesús y sea lavado con su sangre preciosa. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa por el salvación. Tú estás creyendo en Jesús, amén. Tienes que invitarlo, tienes que declararlo con tu boca y decirle: perdóname, Jesús, renuncio a mi vida pasada, sálvame, lléname con tu Espíritu Santo, ponme tu temor, como dice aquí. Y esto no solamente para la gente que nunca ha venido a los pies de Cristo, para ti que te alejaste de los caminos del Señor, para ti que conoces de la Biblia, para ti que vives una vida doble, sirviendo a Dios y con pecado, para ti que quieres y no puedes, que tú sabes que estás ministrando pero que estás mal, que estás en pecado, pero tú quisieras pero no puedes, o tú quisieras levantarte. Aquí está la respuesta: pondré el temor en ello. Entonces quiere decir que de Dios viene que seamos salvos. Dice que no es del que corre ni del que se da prisa, sino del que Dios tiene misericordia, tendrá misericordia. Y si estás viendo este video, si estás escuchando ahora esta palabra, es porque Dios está teniendo misericordia de ti y de mí. Entonces digámosle: Señor, pon tu temor en mi corazón para yo no apartarme de ti. Pon tu temor en mi corazón para decirle no
a esa vida que no te está agradando. Pon tu temor en mi corazón, Señor. Pon tu presencia. No apartes tu Santo Espíritu de mí, decía el salmista. No lo apartes el gozo de mi salvación. Vuélveme el gozo de mi salvación. Realmente Dios nos manda a echarle leña al fuego. No menospreciar lo que hemos recibido. No tomar en poco la salvación y pisotear la sangre del Cordero. Tener mucho cuidado con eso. Cuidarnos. Orar, ayunar, meterle, si estamos viendo que nos estamos flaqueando, hay que meterle un ayuno, hay que meterle oración, hay que meterle una vigilia, hay que meterle a avivar el fuego que uno está. El ministerio, el llamado que Dios nos ha dado, y sin olvidar, como decía el video pasado, de que Dios quede en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, en nuestro espíritu, y no solamente nos use para predicar, para adorar, etcétera, sino que seamos salvos nosotros también. No solamente seamos canales para que otros vengan a los pies de Jesús. Oh Dios mío, gracias. Esta es la buena noticia. Es tremendísima esta noticia, que Dios puede salvarnos y perdonar cualquier falta. Perdonar, porque si Dios perdonó a este rey Manasés y lo oyó y lo salvó y lo ayudó cuando se humilló y reconoció, ¿qué pasó con Nabucodonosor también cuando fue y cayó, que andaba como loco 7 años? Dice, no fue hasta que alcé mis ojos al Altísimo y reconocí que Él era Dios, y fue que se me volvió nuevamente la mente. Tenemos que reconocer, y aquí dice que Manasés se dio cuenta que Dios es Dios, y que no se juega con Él, y que no se burla con Él. ¿Cuántas veces Dios ha llamado? ¿Cuántas veces ha venido el llamado a tu vida? No lo dejes pasar. No dejes pasar este video sin que le digas, perdóname, Señor. Sálvame, ayúdame. Te pido perdón por lo mío. Danos tu Espíritu Santo. Sálvanos, Señor. Realmente, sálvanos. No me quiero perder, Dios mío. Lo vemos en Romanos capítulo 8, que no hay condenación para los que andan en el Espíritu Santo. Señor, satúranos de tu Espíritu. No lo apartes, porque solamente el Espíritu Santo pone la paz, la armonía, la bendición. ¿Sí? Y como te dije en el video anterior, nunca familiarizarnos con las bendiciones. Que si tenemos que comer es por Él, que si tenemos dinero para pagar es por Él, que si tenemos unas puertas abiertas que nos mandan bendiciones es por Él. Por Él, y respetarlo, no ver que haya es seguro, o que ya el domingo ya cobro los diezmos, o eso. No, es por Él. Tener mucho cuidado, respetarlo, porque Él es santo. Ahora, Él mismo pone el temor en nosotros para respetarlo a Él, porque imagínate tan grande magnitud de santidad que Él es. Por eso aquí dice, yo pondré mi temor en sus corazones para que no se aparten. Oh, decía el profeta, sánanos y seremos sanos. Vuélvete a nosotros, Señor, sálvanos y seremos salvos. Es humillarnos. Dios quiere verte. Este profeta realmente no solo clamó, y no solo Dios lo ayudó. ¿Cuántas veces hemos clamado y hemos visto que Dios ha atendido a nuestro clamor y ha venido y nos ha salvado, nos ha pagado esa cuenta, nos ha dado dinero, nos ha dado comida, nos ha sanado, nos ha sacado de esa situación, nos ha perdonado, nos ha dado otra oportunidad, nos ha ungido para el ministerio? ¿Cuántas veces lo hemos visto? Pero este rey Manasés no quedó ahí, que solamente vio que Dios lo oyó, lo escuchó y lo regresó de Babilonia a Jerusalén. Oye, ya para que regresara de Babilonia cuando estaba encarcelado con grillos y todo, y que no lo mataran, es porque fue la intervención de Dios. ¿Y cuántas veces nos hemos dado cuenta que fue Dios que nos libró de ese atraco, que nos libró de ese accidente si no hubiéramos muerto, que Dios nos libró de esa situación? O sea, tú le echas mente y dices, no hay explicación humana más que solo a la intervención divina fue en mi vida. Pero no quedó el rey Manasés allí, que solamente reconoció, se dio cuenta de eso, no, sino que actuó. Y empezó a derribar los altares, empezó a proclamar que sirvieran a Jehová Dios, al verdadero Dios. Él se había equivocado, aunque se burlaron, pero él empezó a decir, volvámonos a Dios, hagámoslo. Murió, tal vez no lo consiguió, pero por lo menos hizo hechos
que Él quiso reparar el daño que había hecho. Reparó hasta la ciudad, parte de las murallas de la ciudad de David. O sea, reparar cuántas veces hemos dañado, ¿sí? Y no hemos sido capaces de ir a sanar a la persona, de restaurarla, de pedir perdón, de humillarnos. O como dice el Evangelio de Jesús, nos da la oportunidad a los ofendidos de pedirle perdón a los ofensores. Qué tremendo, no sé si te ha pasado, pero a mí me ha pasado que yo he tenido que tenerle que pedir perdón a quien me ha ofendido. Bienvenido al Evangelio de Jesús. Y somos bendecidos y bendecirlos. Y somos bendecidos y Dios los liberta, y ascuas de fuego también le manda a otras personas para que se arrepientan, para que cuando vengan a los pies digan: mira, varón de Dios, varona de Dios. No solamente reconoció que Dios lo había librado y escuchado, sino que empezó a reparar la amistad con el Espíritu Santo, reparar el altar de oración. ¿Cuántas veces se ha dejado ya de orar? Orabas en la madrugada, ya no oras. Orabas a las 9 de la mañana, ya no oras. Orabas en cualquier lado, que deberemos de orar en cualquier momento, porque el Espíritu Santo está a las 24 horas. Pero hablando, cuando a veces tenías una hora específica que te humillabas, que orabas, que te tirabas al suelo de rodillas clamando a Dios en lágrimas, en lengua, ¿cuántas veces ya no lo haces? Reparar la intimidad, reparar el respeto al Espíritu Santo, saber que a donde vayas y te metas, Él está ahí presente. Reparar la amistad, que le hables, que no lo ignores. Van manejando todo ese camino de 4 horas y no le hablas, no le dices: te amo, Espíritu Santo, eres lindo, estás aquí, por ti tú me has guardado un accidente, me has dado para comer en el camino, etcétera. Tú que vas manejando en ese tráiler, Dios te ha librado que te quedes dormido y tengas un accidente terrible. ¿Qué sé yo? Reparar la intimidad con el Señor, reparar el altar, reparar la relación con tu padre, con tu madre, reparar con ese hombre, con esa mujer del Señor, ¿sí? Reparar la relación, bendecir. Gracias, Señor. Tumbar todo eso que al Señor no le agrada. Él empezó a tumbar las imágenes, los idólatras, ¿sí? ¿Cuántas veces hemos idolatrado, ¿sí? A una persona, a hijos, etcétera? Tumbar toda idolatría. A unas mujeres hemos idolatrado, a hombres hemos idolatrado, a líderes hemos idolatrado. Entonces, tumbar esos ídolos, amarlos, respetarlos, pero tumbar esos ídolos, no caer en idolatría, ¿sí? Que sus palabras son infalibles, no la infalible la palabra del Señor. Amén. Recibimos los mensajes de todo, los respetamos, los amamos, deseamos esa unción que posa sobre ellos de parte del Señor. Los amamos, respetamos, pero la infalible es la palabra del Señor, la Sagrada Escritura. Reparar el estudio bíblico. ¿Cuánto tenemos que no leemos la Biblia? ¿Cuánto tenemos que no leemos la palabra del Señor escrita? Reparar, sacar, desempolvar esa Biblia, ¿sí? Descargar tu app, tu aplicación allí en tu tableta, en tu celular, en tu computadora, para tener los estudios de la Biblia, te entren los mensajes diarios. Reparar, reparar que el Facebook, el WhatsApp lo uses para el servicio del Señor, para compartir la palabra del Señor y no tanta tontera que en veces se comparte, tanta locura. Reparar mi relación con el Señor, reparar todo eso, sacar la envidia, sacar el enojo, sacar las malas palabras, la maledicencia, las truanerías, sacar los pleitos, sacar el enojo, sacar todo eso que a Dios no le agrada, los pecados omisos. Decirle: Señor, rompe toda cadena de lascivia, de lujuria, rompe, reconocer y dame tu Espíritu Santo para yo caminar en santidad, caminar en obediencia, y concédeme, Señor. Ve el video anterior que yo hice, lo tengo en mi canal de YouTube, Ministro Israel Navarro Ibarra. Ahí ve a mi canal, ve a mi Facebook, ahí Israel Navarro Ibarra, y lo encontrarás. El video anterior se titula ¿Cuánto tiempo más? Velo, porque es una conexión con este video. Es algo tremendo, ¿sí? Reparar todo ello.
reparar, sacar todo eso omiso, todo eso que no se ve, los malos pensamientos, pero también lo físico. Lo físico, ¿cuántas veces tienes signos zodiacales allí? O que practicaste brujería, o que practicaste todas esas cosas, es echarlos fuera. ¿Sí? Sacar pornografía, sacar todo lo que tengas ahí en el celular, palabras, conversaciones obscenas que contriten al Espíritu Santo, etcétera. Ropa inadecuada. Uno no es religioso y Dios no libre o fanático, pero óigame, realmente hay prendas inadecuadas, hay ropa inadecuadas. O sea, ¿cuántas veces hemos hecho del lugar donde nos reunimos a adorar al Rey de Reyes y que baja su presencia? Oye, esto no es una cosa imaginaria, esto es real. Dios es real. Los ángeles son reales, el Espíritu Santo es real, baja en la reunión de los santos, adoramos, sentimos la presencia de Dios, amén. O aquí en nuestras habitaciones, cuando oramos, Él está aquí presente. ¿Y cuántas veces se va a esas reuniones con una ropa terriblemente inadecuada? ¿Tú crees que así, con esa ropa que vas, podrías ir ante un ejecutivo a pedir trabajo en un banco? ¿Tú crees que con esa ropa inadecuada podrías presentarte a comer a la mesa con la reina Isabel de Inglaterra? ¿O con los reyes de Dinamarca o de Ámsterdam, Holanda? ¿O con los reyes de España? ¿Tú crees que con esa ropa inadecuada, que en el nombre que no eres religioso ni fanático ni extremista, tú crees que te presentarías ante el presidente de la República? Ahí, en el Palacio de Gobierno, en la reunión donde están todos los ejecutivos del gobierno y los militares, te votan. Entonces hay cosas que hasta por sentido común, no es religiosismo, no es fanatismo, es sentido común. ¿Me entiendes? Y Dios nos lo revele por amor. Reparar todo eso que es externo, que es abominación al Señor. Reparar, Manasés lo hizo, y cada uno de nosotros hacerlo con la ayuda del Señor. Sin el Espíritu Santo no podemos seguir a Jesús. Sin el Espíritu Santo no podemos terminar nuestra carrera. Precisó el poder del Espíritu Santo Jesús cuando clamó en el Monte de los Olivos para terminar su carrera. Y sin el Espíritu Santo no podremos ir a las nubes a recibir a Jesús cuando venga por su iglesia. Te precisamos, Espíritu Santo. Gracias porque estás aquí. Te amo. Revélanos tu palabra y te pedimos perdón cuando te hemos ignorado, cuando te hemos contritado, Señor, con hechos, con palabras, con acciones. Jesús, no apartes tu Espíritu Santo de nosotros. Ora esta oración conmigo. Únete y dile: yo me pongo de acuerdo con Israel. Yo me pongo de acuerdo con el hermano Israel Navarribarra. En el nombre de Jesús, Señor, perdónanos. Padre de nuestro Señor Jesús, perdónanos, Señor. ¿Qué somos si tú no nos buscas primero? Si tú no nos sanas, si tú no nos salvas, si tú no tienes misericordia de nosotros, ¿qué somos, Señor? Y desde el momento que estamos viendo este video, Señor, y que hemos llegado hasta aquí, es porque tú, Padre de mi Señor Jesús, quieres salvarme. Yo digo sí ahora y te pido perdón. Renuevo mis votos contigo. Padre, tu pacto de sangre, Señor, en mi vida, Jesús. Lávanos, cúbrenos, límpianos, escribe nuestro nombre en el libro de la vida. Levántanos con tu Espíritu Santo, avívanos, Señor. Sácanos de toda cárcel, de toda esclavitud, danos la libertad. Santifícanos, Señor, ponnos tu temor para no apartarnos de ti. Caminar en santidad y en obediencia, te lo pedimos en el nombre de Jesús, porque nada hay imposible para ti, porque si tú lo hiciste con Manasés, oh Señor, hazlo conmigo, hazlo. Tal vez yo no he sido tan perverso como Manasés, o tal vez sí he sido tan perverso como el rey Manasés, pero si lo hiciste con él, sálvame en el nombre de tu Hijo Jesús.
que ha muerto y resucitado por mí, y su sangre la ha derramado para perdonarme. Todo el bien de Jehová lo recibo. En el nombre de Jesús, Señor, líbranos del maligno. Líbranos de todo accidente, percance, tropiezo y de venganza que quiera hacer, Señor, por causa de esta oración, este video. Señor, a mí, que soy el instrumento que me estás poniendo a hacer este video, Señor, a los míos, Señor, a los que vivimos, Señor, aquí, a nuestros familiares, en todas nuestras áreas, y a todo el que esté haciendo esta oración, Señor, en el video, Señor. Y tú lo llevarás, y este video seguirá corriendo, y tú lo compartirás, y tú le pondrás, Señor, a la gente el verlo y el compartirlo, porque es tu palabra. Buenas noticias. Jesús es nuestra salvación. Clamamos a ti, nos humillamos a ti y te pedimos tu ayuda, tu intervención. Sácanos, Señor, de toda vida que no te está agradando. Danos la vida nueva del Padre, unas realidades nuevas del Padre, de grandes bendiciones. Señor, ponnos tu temor, tu santidad. Te lo pedimos, te lo rogamos, en el nombre de Jesús, porque nada hay imposible para ti. Todo fue entregado, poder del Padre, en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra. En el nombre de Jesús, a quien damos toda gloria, honra, alabanza y adoración. Muchas gracias. Espíritu Santo, quédate en mi corazón, en mi mente, en mis pensamientos, todo, Señor. Gracias. A ti, Espíritu de Dios, te amo. Aleluya, amén. En el nombre de Jesús. Wow, hermoso, tremendo este mensaje. Es poderosísimo en Jesús. Las buenas noticias. Que Dios nos bendiga muchísimo más. Les amo. Amén.